Hola, muy buenas tardes. El siguiente video será una explicación general sobre lo que hicimos para realizar un proyecto de domótica. Bienvenidos. Bueno, primeramente, antes que nada, como recomendación, primero será eh, ver qué tipo de placa vas a utilizar para realizar tu proyecto y por ende así elegir las librerías correctas o apropiadas para tu placa. En la primera parte declaramos todas las librerías que utilizamos. La primera es para que el Arduino se pueda conectar a una red Wi-Fi. Esto lo necesitamos para que podamos montar el servidor web y básicamente todo lo que vamos a hacer. La siguiente es para poder montar el servidor web que nos va a servir para poder tener la página web en donde controlamos todas las luces y el garage. El HTTP client es para poder tener un cliente de HTTP que va a conectarse mediante PHP a MySQL para poder insertar registros en la base de datos. WireH la usamos para el funcionamiento del display LCD, mientras que Liquid Crystal la usamos para el adaptador backpack del LCD para poder tener en menos pines la misma cantidad de información. Y la última la usamos para el puente H. Esta es una librería exclusiva para el SP32. Enseguida declaramos el motor y tal cual como se muestra arriba podemos ver los pines de cada cosa. El primero para el standby, el segundo y el tercer, que son las entradas y que indican si el motor se mueve hacia adelante o hacia atrás y con qué velocidad, y el cuarto va a ser para la potencia. Para el LCD, en la función LCD le dimos la dirección 0x27, el número de segmentos que tiene por el número de renglones, que son 16 por 2. Después tenemos lo de la cisterna. El primero es el pin trigger del sensor ultrasónico, el segundo el pin eco del sensor ultrasónico. Estas dos variables las utilizamos para convertir primero a centímetros y luego a porcentaje para medir la cantidad de agua que hay en la cisterna. Los que siguen son el nombre de la red y la contraseña de esa red para que el Arduino pueda conectarse a la red. Luego le asignamos la dirección en la que está hosteado el servicio de MySQL, que va a ser en la misma computadora, y esto lo vemos metiéndonos al CMD de nuestra computadora y escribimos ipconfig. La segunda es donde está guardado el script de PHP. Después en Wi-Fi Server le asignamos el puerto 80, que es el puerto de default, y estos los usamos para saber si te conectaste o no dentro de la conexión Wi-Fi. Enseguida, de la línea 42 a la 46 tenemos declarados los pines de las áreas de la casa, equivalentes a los LEDs que simulan los focos de la misma. Después, de la línea 47 a la 48 tenemos el buzzer y el sensor magnético de la ventana. Y luego creamos una variable state sensor en la que guardamos si lo que nos manda el sensor es alto o bajo, o sea, si está abierto o está cerrado. Después de la línea 50 a la 52 las usamos para el tone del buzzer porque la función tone como tal no funcionó o no existe en el SP32, por eso tuvimos que acomodarlo de otra manera, asignándole una frecuencia, el canal en el que va a sonar y la resolución, cuántos muestreos por segundo va a hacer. En este caso fueron 8 la resolución. Luego en la línea 53 tenemos el pin de en medio del sensor PIR, porque los de los extremos son voltaje y tierra, siendo este el de datos, y luego tenemos el LED con el que vamos a iluminar gracias al sensor PIR. Luego en VAL es donde guardamos si se está detectando movimiento o no en el sensor PIR. Después utilizamos LineBuff y Chart Count como variables para poder ver en el Serial Monitor qué dispositivo se está conectando, donde básicamente está recibiendo información del puerto 80. Luego en el setup, primero nos conectamos por el puerto serial al 115200. De ahí prendemos el LCD con el comando LCD init, prendemos la retroalimentación del LCD en la línea 68
y pondremos el cursor en el primer renglón, que es el 0 en el espacio número 1, que va a ser el segundo espacio del primer renglón. Después imprimiremos nivel de agua porque ese mensaje se va a quedar así todo el tiempo e iniciaremos el puente H. Y después todos los pines que declaramos arriba les vamos a poner si son entradas o salidas, de modo que todo lo que lea es entrada y todo lo que sale va a ser salida. Después declaramos cómo va a funcionar el tone y el pin de la señal para que suene el buzzer. Y luego en la línea 85 utilizamos un for para poder calcular y poder configurar qué tan seguido va a tomar lectura el sensor PIR. Después iniciamos la conexión del Wi-Fi con el usuario o el nombre de la red y la contraseña y te manda un mensaje de que se está intentando conectar. Después tenemos un ciclo de while en el que estamos mandando nada más puntos para que el usuario pueda ver que aún no se conecta y una vez que termina se conecta al servidor web. Después fuera de eso tenemos la la función insertar SQL. Esta fue una función que hicimos para no tener que repetir todo este bonche de código más abajo, ya que se utiliza muchas veces, donde ACC es la acción que se va a insertar y va a depender si la ventana está abierta, si en un cuarto la luz está encendida o apagada, si se abrió el garage, etc. Más abajo declaramos el cliente HTTP porque con ese nos vamos a conectar al script de PHP. Más adelante en el loop tenemos como la primera función a la cisterna, donde con el trigger se manda una señal baja y luego una alta y luego una baja, y donde con esto inicializamos el sensor ultrasónico y con el echo pin recibimos la información, y luego en la línea 130 tenemos la duración de cuánto tardó en regresar el sonido. Del sensor al vaso de agua y de regreso al sensor. De ahí hicimos el cálculo para convertirlo a centímetros, restándole 2 centímetros, que es lo que mide el sensor a la parte más arriba del vaso, y después con una regla de 3 lo convertimos a porcentaje. Le restamos 100 para que vaya en incremento y no en decremento, y con la función ABS cambiamos el valor negativo que salió a que fuera positivo. Después pusimos el cursor en el segundo renglón en el primer espacio del LCD para limpiar en la línea 137 y así asegurarnos de que no hubiera información basura. Después volvimos a poner el cursor en donde mismo y pusimos el número que nos salió de porcentaje para mandarlo al SQL. Enseguida hicimos el código para la página web con HTML con unos hipervínculos, y básicamente todo pues fue copiar y pegar para cada área de cada parte de la casa. Y después dentro de un if pusimos los botones de cada área de la casa para poder encender ya sea los LEDs y apagarlos, o abrir el garage y cerrarlo de esta manera. Cabe mencionar que al final de cada else if pusimos la línea insert SQL para que pudiera insertar los datos en la base de datos. Y ya más adelante para sensor PIR declaramos una variable
para leer el valor del sensor PIR, y si detecta que hay movimiento va a mandar a activar el LED. Y si la condición anterior pues no se cumple, manda a apagar el LED y por ende no hay movimiento. Después, para poder utilizar el servidor phpMyAdmin, lo único que hicimos fue instalar el software XAMPP, y básicamente pues solo tuvimos que instalarlo y activar el servidor Apache y el MySQL, y de este modo ya podemos generar una base de datos, que en nuestro caso fue domótica, y después insertamos las tablas, que en nuestro caso fueron Arias, Bitácora y Bitácora TMP. Aquí es donde se van a estar guardando los registros de cada cosa, cada que vaya a hacer una acción, cada componente electrónico físicamente.